Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Muy buenos días, tardes o noches tengan todas, todos, todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su programa Dosis Filosóficas. Nos encontramos sumamente contentas, honrados en esta ocasión, tanto por entrar a sus hogares como por la coincidencia de la temática y también por nuestro invitadazo. Tenemos entre nosotros, porque además ahorita hay paridad. No sé si se dieron cuenta, pero hemos logrado la anhelada y utópica utopía de la paridad en Dosis Filosóficas. O sea, en esta ocasión hay dos personas que se enuncian hombres y dos personas que nos enunciamos mujeres en la cabina. Casi siempre les ganamos, los arrasamos y entonces ahí andamos mayoriteando a la chamacada, ¿no? Pero hoy, Jessica, estamos 2 y 2, esto está fantástico, el tema está buenísimo y además, bueno, el invitado gusta mucho de esta temática. Parte de esto lo vamos a platicar, pero primero quiero saludar a mis compañeros en cabina para proceder a, pues, presentar al invitado. Buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Arely, chicos, ¿qué tal? Pues muy contenta de nuevo, siempre de estar aquí con ustedes. Y pues sí, es un temazo, la verdad. Ahí por ahí, quedó hecha la tarea y pues también emocionada porque tenemos aquí pues a un estudioso justamente de este tema en particular. Entonces yo sé que va a estar muy padre, le vamos a sacar mucho jugo. ¿Y qué tal, Rubén? Bienvenidas, bienvenidos a este su programa Dosis Filosóficas. Como saben ya, yo soy Rubén y pues nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches a ustedes. Nada, bienvenido. René, gracias por acudir aquí al llamado que se extendió a la brevedad. Entonces, bueno, un temazo, gente, un temazo eh, que aquí el invitado es alguien que se ha dedicado básicamente, o bueno, ha dedicado bastante de su tiempo a la investigación propia de este tema, ¿no? Entonces, ¿con qué empezamos? Bueno, pues antes de que René tome la palabra, me gustaría comentarles que estuvo muy coincidente este tema, porque por un lado, pues yo tengo la oportunidad de coincidir con René en las aulas. Y por otro lado, nosotros en Dosis Filosóficas, ustedes lo saben, público, cada inicio de semestre hacemos una calendarización de temas. Y entonces la hacemos entre todas, ¿no? O sea, así como de, a ver, ¿de qué queremos hablar? Les preguntamos a ustedes en redes sociales y aparte, pues los intereses que nosotras traemos. Y por ahí surgió la sugerencia de hablar de educacionismo, un término que no es tan común escuchar entre las aulas de filosofía específicamente, y me llamó la atención que las chicas y los chicos del equipo hayan propuesto este tema. Entonces coincidió justamente el que la equipa y el equipo, les digo yo de cura, de broma, de carrilla, que es la equipa, ¿no? Porque ya le mayoriteamos al Rubén ahí, Tania Ovil, yo y Jessica, Claudia Estela también cuando puede venir. Y entonces coincidió con que hubo prácticas filosóficas. Nuestras muchachas y nuestros muchachos estaban haciendo cafés filosóficos y en esos cafés filosóficos que estaban haciendo justo con el grupo que en este momento, en el grupo en el que pertenece Rubén, en el que René, perdón, y además se me cruzan, siempre le ando diciendo Rubén a René y René a Rubén, se me indignan y todo lo que ustedes quieran. Pero en este grupo en el que René está, ahí es donde se dan los cafés filosóficos y ahí es donde alguien que no es René menciona el término de educacionismo.
Y aparte yo sé que a René le llama la atención en lo particular ese tema. Y entonces al escuchar que también las muchachas y los muchachos de Dosis quisieron hablar de educacionismo, dijimos, bueno, ya es demasiada la coincidencia, vamos a hablar de educacionismo, vamos a invitar a René a que nos platique qué es y además pues vamos a compartirlo con el público de Dosis y a ver cómo podemos enfocar y cómo podemos pensar al educacionismo desde la filosofía. Sin más, bueno, Rubén, bienvenido. Digo, René, ay, me voy a morir, este programa, me voy a morir. Los tengo juntos en la misma pantalla. René, cariño mío, bienvenido. Cierro mi micrófono. Gracias, igual es un gusto, es la primera vez que aparezco en Dosis Filosóficas y en verdad la invitación llegó un poquito tarde por circunstancias que no mencionaré, pero claro, me dio mucha emoción porque sí, a pesar de que ya he hecho algunas otras prácticas filosóficas, estar en radio es una nueva experiencia. Y ahora sí que no me ofende realmente que me confundan con Rubén, porque yo tengo un hermano menor y siempre nos cambian el nombre, así que es costumbre, no hay ningún problema. Ya agarro cura de esto. Es que Areli es la mamá de los pollitos, ¿no? Entonces, Por más, igual mi por mamá también más se confunde con los nombres. Así que- por más que trato yo de quitarme de encima eso porque no suelo, luego no me dejarán mentir mis estudiantes, yo siempre les digo, soy algo así como su tía mayor, ¿no? Algo así como la tía que anda ahí como, porque trato de no ponerme en esa posición maternalista, sin embargo, luego me sorprendo teniendo ciertos hábitos, ¿no? Como cambiarle el nombre a la palomilla, y entonces con ustedes dos me pasa específicamente. ¿No? Porque además a los dos les tengo en un aprecio y en un reconocimiento de que son muchachos muy dedicados a estarse cultivando de manera constante. Entonces ahí es donde está un poquito como este juego que me hace la cabeza. Sí, 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 ¿cómo no? A los dos los tengo en muy alta estima y reconocimiento por su esfuerzo en estar constantemente cultivándose. Ahora, bueno, educacionismo. ¿Por qué te llama la atención el educacionismo, René? ¿Cómo topaste con él? ¿Qué onda? A un filósofo, a una filósofa en formación que justo está en este tránsito de estar amando a la sabiduría, buscando leer, hacer y más, y luego con toda esa energía que tienen, me parece de principio súper contrastante, ¿no? O sea, ¿qué circunstancias consideras tú que pueden ser interesantes para un estudioso de filosofía o para cualquier persona que está interesada en aprender cuando hablamos de educacionismo? Claro, ahora sí que me parecen preguntas muy pertinentes y es una muy buena para ir empezando. Ahora sí que ir conceptualizando qué es educacionismo y pues ahora sí que un poco de los motivos, ¿no? ¿Por qué he investigado al respecto? Y eso es porque me topé un día con este término en un video de YouTube, así lo voy a contar tal cual sucedió, en un canal de, de una persona muy interesante, muy crítico social, como se le puede denominar hoy, y es Diego Rusarín. No sé si alguno habrá escuchado de él, de su contenido. Sí, muy bien. Ahora sí que me puse a ver ese video, ¿no? Porque él habla sobre el problema de la educación y así rescatando algunas de sus palabras sobre una definición concreta de educacionismo es la sobreglorificación del rol de la educación en la sociedad. Es esta idea o creencia de que todos los problemas dichos habidos y por haber que surgen pues, en nuestra sociedad, dígase desigualdad, mala distribución de riqueza, lo que es
la discriminación y todos estos tipos de problemas, ¿no? Lo tiene que resolver la educación. Es decir, queremos arreglar todo esto, inviertan en educación. Así es, para ir empezando, ¿vale? Pero así que me interesó este tema, y ahora sí que por qué di clic en ese video. Siempre me ha interesado la educación, como pues, ya uno en lo personal podría aportar un granito de arena a que esta mejore, porque uno, pues como mexicano, claro, estoy hablando el contexto de nuestro país, nuestro querido país. Siempre que se menciona este tema en cualquier contexto, pienso, se empieza casi siempre mencionando que está mal, que debe mejorarse, que el sistema no funciona, que cada sexenio intenta como reiniciar todo y por lo menos en lo que yo pienso, en lo que yo opino es que esto pues está mal, debería darse una cierta continuación en cada sexenio sobre un proyecto, siempre y cuando esté funcionando, ¿no? Y ahora sí que investigué más porque formé un ensayo para la materia de filosofía de la educación, a cargo de la maestra Magda Valdés, una muy buena profesora, la cual estimo bastante. Y saqué de aquí conclusiones muy interesantes. Investigué así nuevamente bastante lo pertinente, pero todavía no voy a adentrar en esto. Ahora sí que no sé quién guste tomar la palabra mientras. Ahora sí que para que se vaya cultivando un buen diálogo. Sí, por ejemplo, eso que dices es bien importante, lo de combinación, y me hace pensar, volvemos de nuevo a Aristóteles con lo del punto medio, no siempre teniendo un balance, porque, por ejemplo, pongo a pensar, ok, invertir entonces en la educación, pero la educación en tanto que, porque muchas veces se tiene una imagen de la educación como institución, entonces la educación institucionalizada, disculpen, pero se olvida, por ejemplo, lo que es la educación dentro del hogar, o entonces esto de educacionismo, ¿cómo les dirías tú? Se refiere a educación en tanto que, o no hay, pues, qué variantes hay, o si solamente se refiere a algún rasgo, o bueno, ¿qué rasgos debería de tener entonces? Y claro, de hecho, esto es uno de las críticas. Obviamente no hace la gran diferencia, o sí, la diferencia específica entre lo que es educación y escolarización, que es lo que estás mencionando, la educación institucionalizada. Y pues obviamente en el ensayo empecé con diferenciar cada una, ¿no? A partir del texto, educación y escolarización de los jóvenes, pedagogía de la exclusión y la desesperanza. Y pues en un momento más, si quieren, les paso el link de este libro, que es muy interesante. Y pues bueno, lo que se refiere a educación hace referencia al proceso de socialización e inscripción en un orden social determinado. Pasa sin duda por la escuela, pero ocupa también el espacio de la familia, los medios de comunicación, los grupos sociales en los que uno comparte, etc. En cambio, la escolarización es el establecimiento escolar y a los dispositivos de organización que ésta ha ido implementando para definir las relaciones entre los objetos que la constituyen. Dicho en pocas palabras, la educación engloba todo el proceso de socialización de una persona, donde se incluye la escuela, pero también a su familia, contexto y pues, circunstancias. Tengo entendido algo, que, a ver, entonces, digamos, como que hay una academicentrismo, vi que todos me veo, ¿no? Academicentrismo, ¿no? O institucionalicentrismo, no sé cómo decirlo, dentro de la educación, hablando en términos de educación, marcándonos ahí, esta idea, ¿no? De que siempre es más importante la educación académica o institucionalizada que la de otras, ¿no? Pero ¿a qué se deberá, no? O sea,
claro, ya teniendo en claro, perdón si se escucha una moto que acaba de pasar, ya teniendo claro, ¿no? Que existe este problema, ¿a qué se deberá? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué así no de otro modo? No sé si o alguien. A mí aquí me gustaría contribuir comentando que también en los estudios pedagógicos y en los estudios científicos de la educación hay también tradición y avance, ¿no? Por ejemplo, si nosotros revisamos clasificaciones como la de SEBA, como la de Marenales, ¿no? Que establecen distinciones entre ámbitos educativos, ahí podemos tener pautas que nos brindan la posibilidad filosófica de distinguir conceptualmente, ¿no? Recordemos que una de estas propiedades de la filosofía es justo la distinción conceptual, y entonces Marenales, retomando a Seba, diría que pues tenemos la educación formal, la no formal y la informal. Y entonces en la educación informal es en aquella en la que nos vemos inmiscuidos incluso desde antes de nacer, ¿no? Cuando estamos en la panza de nuestra mamá y entonces se nos está hablando y se nos está inculturando cuando todavía ni siquiera salimos del vientre materno, ¿no? La educación informal es aquella que no se encuentra escolarizada y a través de la cual se nos humaniza, se nos imbuye en el mundo de lo humano, mientras la educación formal sería esto que Rubén, que Rubén pregunta si acaso puede distinguirse. Diría Marenales que sí, diría el teórico de René también, porque René comenta, bueno, está el proceso de escolarización y está la educación desescolarizada, ¿no? Marenales, siguiendo a Seba, lo que diría es que tendríamos educación no formal y educación formal. Y entonces aquí en México, por ejemplo, la educación formal es la institucionalizada cuya responsabilidad detenta el Estado, mientras la educación no formal puede o no estar institucionalizada, pero definitivamente no es responsabilidad del Estado. O sea, pueden haber institutos de danza, de inglés, de huertos comunitarios y ser instituciones sociales, organizaciones civiles. Sin embargo, al no ser responsabilidad del Estado, pues no son tomadas como ámbitos de educación formal, aunque estén incluso escolarizados. Por un lado, pues bueno, Marenales y Seba dirían eso. El autor que René nos trae a colación haría una importante distinción ahí entre educación escolarizada y educación no escolarizada, que pues, nos parece remitir a Marenales. Pero bueno, le dejamos un momentito con esto, vámonos a una pausa no comercial, no se vaya, estamos aquí en Dosis Filosóficas. ¡Hey! Estamos de vuelta, regresamos del corte no comercial, pero estamos de vuelta con su programa favorito, Dosis Filosóficas. Y bueno, enviamos un saludito a Areli, que no, que ocurrió ahí algo, hay cositas que pasan en estas épocas de la virtualidad y la distancia. Saludito, Areli, un apapacho, ¿no? Un apapacho. Bueno, eh, continuamos con el tema educacionismo. Fíjate que como tenemos aquí un invitadazo, René, que ha leído muchísimo ya de esto. Nada, René, hace rato nos comentaba del modelo educativo y todos estos rollos que van por eso, ¿no? Que van por ese tema. ¿Podrías contarnos un poquito más aquí para que nos ilumines, por favor? Por supuesto que sí, Rubén. Así que, de nuevo, yo lo que hice fue un ensayo para cierta materia, como ya mencioné, con la pregunta clave: ¿qué estamos haciendo con la educación en México?
ahora sí que analizando, partiendo del modelo educativo actual, que pues la propuesta es a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, comprendido del 2018 hasta el 2024. Ya llevamos bastantes años y pues ahora sí que metiéndonos un poco sobre el modelo educativo como tal. Este tiene un nombre, el cual se llama la Nueva Escuela Mexicana, pero no es tan nuevo que digamos. Vale. Ahora sí que aquí nos meteremos un poquito en territorio de política como tal, con ciertos datos o curiosidades sobre cómo se dio este modelo educativo, porque a pesar de que en la teoría es una buena propuesta, en verdad, analizando ahora sí que los puntos más importantes, no deja de tener ciertas ahí actitudes un poco extrañas, ¿no? Ahora sí que viéndonos como tal al modelo educativo, un poco, para tampoco saturar tanto de tecnicismos, trataré de explicar lo más importante, lo que rescaté yo en este trabajo, y es que el surgimiento de este modelo, eh, repito, no es tan nuevo, ya había un antecedente antes, una cucaracha voladora. Como decía, este ya había surgido antes en otro sexenio, específicamente en el de Vicente Fox, pero este no pudo concretarse, por lo que no se le relaciona. Pero pues aquí dando el dato. Ok, entonces es algo que ya estaba en discusión, ¿no? Sí, así Se es. retomó, puede decirse. De hecho, así es. Por lo que el título de nuevo no es muy original, pero eso pues ya es mi perspectiva. Y de nuevo, siguiendo cómo surgió este modelo, también ocurrió en Colombia entre los años 2016 y 2017. Y aquí es donde ya se mete en asuntos de política internacional. Porque esta trató de ser adaptada a partir de Fundación Azteca, quienes en alianza con otras fundaciones de este país de Colombia querían adaptar pues, este modelo. Y bueno, ya dejando un poco de lado estos datos un poco extraños, vamos al asunto como tal, al modelo. ¿Qué es lo que propone? Bueno, así en general, propone una educación humanista, integral y para la vida, que considere el aprendizaje de una cultura de paz, activación física, deporte escolar, arte, música y fundamentalmente el civismo y la inclusión. Es decir, en la teoría se escucha pues, bastante bien y ya un poco diferente a lo que es han sido pues otros modelos educativos. Platicando un poco de los ejes en los que se quiere centrar es en no dejar a nadie atrás ni afuera, así que todos formen parte, que haya obviamente equidad, inclusión y excelencia en cada escuela, que se trabaje la honestidad, la generosidad, la empatía, colaboración, libertad y sobre todo confianza en este nuevo modelo. Te repito, no está nuevo. Se quiere ubicar a los niños, a las niñas y adolescentes al centro de, eh, de todo el proceso, ¿no?, educativo, además de fortalecer la convivencia familiar con el objetivo de que los padres participen activamente y positivamente en la formación de sus queridos hijos. Y último, Perdón. Decías algo muy interesante, decías que se meten en cuestiones políticas, ¿no? Fíjate que es muy curioso que se llegue a ese punto, ¿no? O sea, que se toque el punto de la política
en la educación. Por lo general uno piensa que no hay nada que ver, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, pensamos que no tiene nada que ver, pero en ese lugar es donde más, me atrevería a decir yo, se juega un papel político, ¿no? Tanto en la selección de los temas como en la convivencia de los estudiantes en el mismo salón. Es un lugar totalmente politizado, ¿no? Entonces, y donde se polemiza muchísimo. Eh, y es curioso también cómo chocan ahí, o digamos, no chocan en un sentido de violencia, sino que se tocan temas que por lo regular estamos acostumbrados a pensar que no van. Por ejemplo, la política exterior o, no sé, temas que quizás a primera vista parecen que no tienen ningún sentido, ¿no? Sí, así es. Qué bueno que has recalcado pues, este hecho importante. Entonces, como últimos datos sobre este modelo educativo, dicho en palabras de nuestro secretario actual de Educación, Esteban Moctezuma, no se trata de que un maestro esté al frente de un grupo que los forme y los eduque así de manera estricta como el profesor, sino que el docente tenga la conciencia de que cada alumno tiene ciertas necesidades. También él da un ejemplo clarísimo de las circunstancias, perdón, en las que llegan pues algunos que llegan desnutridos en una condición familiar de violencia, es decir, los factores externos a la escuela pues, que impactan obviamente en el comportamiento o en el desempeño pues, de cada estudiante. Y de hecho, es por esta razón que decidieron quitar la reprobación en preescolar y en primero y segundo de primaria. ¿Por qué? Repito, la mayoría de las condiciones, cuando están palabras claro, la mayoría de las condiciones que hacen que un niño repruebe a esta edad, a edades tempranas, muchas veces no tiene que ver con la propia escuela, sino con los factores pues, que mencioné anteriormente. Eso es que es fascinante, ¿no? Es fascinante cómo toca también esa parte de la economía y de la pobreza. Por eso a mí me sorprende y me encanta la valentía de René de entrarle a este tema que directamente es poco tratado en la filosofía o en la academia, hablando en términos de la academia de filosofía, perdón, que se tratan más en sociología, por ejemplo, o digamos, en otros campos de las ciencias sociales, pero no directamente en la filosofía. Y es atrevido y a mí me encanta eso. Esa parte de René es fascinante, ¿no? Entonces, esto que comenta es muy importante también a tener en consideración factores externos o estos otros factores como, no sé, que un estudiante vaya a tomar clases, o un niño que tiene problemas o problemas familiares, o si tiene problemas económicos, o si tiene problemas económicos, quizá no tiene el mismo, no se parte del mismo sitio que los otros niños, pues, ¿no? O sea, al fin de cuentas, la pobreza es también psicológicamente restrictiva, ¿no? Porque no te da para pensar en todo. Tienes que cubrir otros campos, ¿no? No solamente está la educación. Ahí podremos entrar en la pirámide de Maslow y otros temas, pero no vamos a entrar en eso. Jessica, ¿querías comentar algo? Sí, justo ahorita que sacaste esa colación, nada más quiero leerles rapidito un pequeño fragmento de un psicólogo conductista, Skinner, Adelante. y dice que el conocimiento no puede sustituir a la sabiduría ni al sentido común a la hora de tomar decisiones. Y es que exactamente, pues se pretende que esta propuesta sea de igualdad, nos decía René. Entonces, que se mantenga un equilibrio, ¿no? Este balance. Pero, ¿qué pasa exactamente cuando hay, pues, ciertas condiciones que no sean deseables o en contingencias
obviamente no va a ser el mismo rendimiento de un niño que el del otro, por más que se pretenda pues llegar a esta parte. Y es interesante, ¿no? También cómo quitan esta parte, lo que decías, quitan la reprobación de algunos niveles, porque luego sucede también que, digamos, ¿no? los jóvenes van cursando, pero ¿qué tal que por condiciones del hogar o situaciones externas continúan pasando, pero ese conocimiento no queda bien afianzado, o esos aprendizajes esperados, ¿no? Como le llaman cuando entras al curso y la clásica, ¿no? Aprendizajes esperados de la unidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que hace bastante ruido y exactamente es genial que lo estés abordando y qué padre que lo estés compartiendo con nosotros. Entonces, también creo que es un problema de la ética, porque entra mucho también la cuestión de la empatía y pues tener en claro que es algo que nos afecta a todos. Y también quiero comentar aquí, ahorita que estamos hablando justo del modelo educativo de México, lo de la guía, parece que se llama la Guía Ética para la Transformación de México, propuesta por una filósofa mexicana. Se me fue el nombre, una disculpa si lo tiene a la mano, por favor, interrúpanme. Ahorita lo Este, sacamos, ahorita lo sacamos. Ahorita nos ahorita sale. acordamos. Ajá. Y como también, pues, a veces, exactamente, no sé, se va dejando como de lado y se pone muy particular para ciertos ámbitos, cuando es algo que también podemos abordar dentro del campo filosófico. De hecho, es algo que justamente corresponde y más a nosotros como, pues, estudiosos de la filosofía que tenemos, digamos, esta responsabilidad, ¿no? Este sentido de responsabilidad que hay. Y pues también de otra cosa que nos decías, René, ¿cómo esto, puedes desarrollar un poquito cómo se refiere a que los padres están más involucrados en esta parte? Es dentro del modelo educativo que los padres están más involucrados, parece que dijiste. Sí, claro, tiene un segundo. O sea, por ejemplo, se refiere a esto mismo, o bueno, yo pienso que es esto mismo, ¿no? Del condicionamiento que hay, sí va de la mano a eso. Sí, claro, en parte. Y es que lo que ha sucedido con este modelo es que, claro, se atravesó lo que es la pandemia a causa del COVID-19, por lo que, claro, no fue culpa de nuestro presidente, no fue culpa de nadie en sí, por lo que efectivamente no se han podido vislumbrar los resultados porque cambió drásticamente todo el contexto. Eh, de lo que yo he sabido, porque no he buscado estudios al respecto, es que, por lo menos de lo que conozco, son pocos los padres que en verdad están apoyando a sus hijos en este contexto específico con la pandemia. Y es que conozco bastantes primos o también amigos que han decidido darse el año, si no han continuado sus estudios. Y es además de, obvio, el contexto de la pandemia por sus propias condiciones, que es un poco de lo que he estado hablando anteriormente. Pues ahora sí, todo depende, ¿no? De cómo pueda desenvolverse pues, lo que es la vacuna y todo esto, para efectivamente ver los resultados de todo esto. Y bueno, repito, tampoco los padres que en verdad están apoyando a sus hijos, porque una cosa ha sido lo que es eh, ayudarlos a tener su clase y listo. Son pocos los que se involucran en todo el proceso, desde que se alisten, que desayunen, estar con ellos, tomando sus clases o ayudándolos con ciertos trabajos, ciertas tareas, ciertos proyectos. Porque, bueno, yo menciono, tengo un hermano menor y pues ha tenido igual clases en línea, le han dejado proyectos, es decir, le han dejado listas de tareas de las que tiene que hacer de cierta hora a cierta hora, por lo que no ha recibido clases como las recibimos pues ahorita en la universidad.
me ha tocado ya ayudarle bastante. Es algo que he hecho con bastante gusto porque yo veo por mi hermano, es una persona que me importa demasiado. Pero he sabido de sus compañeros, eh, ahora sí que respaldando lo que estaba diciendo, que no les apoyan lo suficiente los padres. Entonces, ahora sí que imprescindible que estén en el acompañamiento del desarrollo del niño, ¿no? Y pues esto también, bueno, y de nuevo, haciendo la tarea, estuve revisando mucho, pues, este autor que ya les mencionaba, ¿no? De ese fragmento, Skinner, psicólogo, y pues también mencionaba, por ejemplo, que una conducta normal ante una situación anormal es una conducta normal. Y bueno, esto como relacionado a lo que estamos hablando de que, en efecto, estos, digamos, modelos, no podríamos llamarlos en sí como naturales, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de estos, digamos, como artífices para el moldeamiento de, ahora sí que de los niños en la educación? Porque también se pretende como que hacer bueno, lo que se entiende también se pretende hacer una especie de cambio dentro de la conducta. Y eso es algo que también me llamó mucho la atención, de cómo también se generan ciertas condiciones dentro del mismo espacio y ahorita con la modalidad virtual que pues ahora sí que nos azota a todos y ya poco a poco adaptándonos. Y por ejemplo me hace pensar en cómo sería el regreso y es que siento que llegaríamos algo atarantados ahora sí de nuevo a las clases porque te acostumbras y pues te vuelves a adaptar. Entonces, bueno, sí mi pregunta, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ven esto ustedes, chicos? Del modelo como un artífice, que me parece que nos estabas comentando, ¿no? Hace rato, de algo así como el modelo educativo antinatural. Y fíjate, ahí Jessica comenta algo muy interesante también, ¿no? O sea, acerca del modelo educativo, ¿no? Que a fin de cuentas el modelo o el sistema educativo eh, no lo hace la gente con bajos niveles, digámoslo así, bajos, rozando en la equivocación, en lo malo. No, no me gusta decirlo así, ¿no? A mí malo en ese sentido, personalmente, en mi criterio personal, me gusta decirlo así, pero lo que queda en este contexto, al menos para explicar lo que quiero explicar, este, no lo hace este, este sector, digamos, de la población, ¿no? Que ha recibido un menor nivel académico, sino que lo hace la clase dominante, ¿no? O sea, lo hace la clase dominante, lo crea aquellas personas que tienen un mayor nivel académico, renombre por la educación que hayan tenido, hayan recibido. Y fíjate que existe un sesgo, al menos aquí en México, existe un sesgo en la población, pues, ¿no? Porque se piensa que la educación es algo, el nivel educativo es algo que se puede controlar por la misma persona, ¿no? Entonces, esto que dice Jessica, por ejemplo, en cuanto al regreso a clases presenciales, porque a fin de cuentas muchas clases no se han perdido, entre comillas, ¿no? Porque claro, uno pierde clases todo el tiempo, porque se distrae o no, pero el punto es que no es algo del todo que uno pueda controlar, o que no pueda controlar del todo, pues, ¿no? Sino que hay otros factores, y cómo vamos a regresar a clases si no todos vivimos en la misma casa, o en una casa donde esté en las mismas condiciones todos, no partimos desde el mismo sitio, no podemos controlarlo nadie, pues, ¿no? O sea, para empezar no lo controlamos. Entonces, ¿cómo podríamos abordar este regreso a clases sin, digamos, sin considerar eso? A mí me parece muy riesgoso y que regresemos a clases así sin considerar que no todos estamos en las mismas condiciones. O, por ejemplo, que el sector, hablando de geografía, el sector o el sitio, el lugar en el donde estamos viviendo nosotros, por ejemplo, pues en Baja California Sur, no son las mismas condiciones
en las que nos encontramos acá en este estado y en las condiciones de la Ciudad de México, por ejemplo, o del Estado de México, o de Monterrey, o de Veracruz. O sea, no es la misma situación. ¿Cómo podríamos nosotros entender o acostumbrarnos o acomodarnos, pues, ¿no?, al regreso a clases si no todos partimos del mismo sitio? Perdón, tuve una falla ahí del internet. Una disculpa. Bueno, sí se escuchó todo lo que... Sí, sí se escucha. Ah, ok, bueno, gracias. Claro, entonces, ¿podrías repetir, disculpa, la pregunta que hiciste? Este, Jessy, ¿Cómo abordar entonces, pues cómo podríamos abordar de nuevo, bueno, es que entendí, Rubén, y respondiendo un poquito a mi pregunta, gracias, acerca del modelo, ¿no? Este modelo antinatural creado por quienes, de nuevo, ¿no? Poderosos en este sentido, pues digamos, todo este sentido capitalista, que son quienes tienen pues los recursos, la manera de invertir justo a la educación y cómo entonces abordaríamos el regreso a clases, ajá, el mayor poder adquisitivo, exactamente, cómo abordaríamos este regreso a clases de manera presencial, siendo ya tan en nosotros la virtualidad. ¿Sería invirtiendo más en la educación o de qué manera? Porque ¿cómo entonces pues podemos seguir invirtiendo dentro de la educación, pero si de nuevo los espacios no son adecuados, está difícil? Pues yo la verdad veo una abertura ahí como muy chiquita y no quiero ser tampoco pesimista, pero bueno, les pregunto también a ustedes qué piensan de esto. Sí, claro. De hecho, es algo de lo que habla Diego Rusarín en su video sobre, bueno, no exactamente cómo regresar a clases presenciales, sino de estos factores, porque la realidad es que seguimos sin estar preparados. O sea, se ha intentado a lo que es sabido un modelo híbrido, es decir, los que en verdad tienen las condiciones y se los permite sus circunstancias, estar en las aulas con todas las medidas de seguridad, todas las medidas de higiene, pero se vuelve algo una situación un poco difícil, porque aquí los padres deben súper apoyar, estar al tanto de todo el proceso. Aquí se envuelven ya, si antes eran importantes, aquí son indispensables, básicamente. Y una pregunta interesante sobre cómo manejar esto es que debemos remontarnos a ciertos estudios, ¿no? Y el hecho es que algo que rescata Diego Rusarín es que el principal factor del éxito académico de un niño es el proceso de, perdón, promedio de ingreso familiar. Es decir, si queremos invertir en educación, y ahora sí que sea viable cuando las circunstancias mejoren respecto a la pandemia, si queremos que sea viable, tal vez la respuesta no sea necesariamente invertir en las escuelas, independientemente de las medidas de seguridad, sino buscar en dónde, ahora sí que en los estudiantes, en los niños, en los jóvenes que están recibiendo o a los que va esa educación. Porque de aquí, mejorando sus circunstancias, porque por ejemplo, de nada serviría invertirla en una escuela si, por ejemplo, una familia, vamos a poner un caso hipotético, Juan y 3 hermanos menores, vamos a ponerle 10, 8 y 7, ¿no? De nada serviría para ellos, en este escenario hipotético, ellos son clase media baja, mejorarles su escuela, que tengan los mejores proyectores, pizarrones, etcétera, sin mejorar sus condiciones, porque
podrá tener las herramientas efectivamente en su escuela, pero no las herramientas para mejorar su situación particular, como lo hemos estado mencionando antes. No sé, ese dinero se vuelve redituable o no, es rentable, a dónde se fue. Son preguntas que no necesariamente tienen una respuesta explícita, pero son con las cuales a partir de ellas debemos reflexionar, ¿no? De nuevo, el factor del éxito académico del niño es el promedio de ingreso familiar. Recordemos sus circunstancias para que pueda aprovechar las herramientas que tiene ya en la escuela. Claro, y es justo ahí donde debemos hacer la crítica, ¿no? Porque de esta manera. Entonces, sí, es importante, como dices, podríamos resumirlo como en una serie de proposiciones. De nuevo, remontarnos a los estudios, ver cómo los cambios, porque, claro, sí también tenemos una base, ¿no? Una base sólida de dónde partir y de qué manera ha ido cambiando y podemos seguir implementando. Pero sí, es, claro, indispensable el apoyo por parte de padres, tutores, familiares, etcétera. Entonces, ahí es también donde creo es cuando les digo que también gustó la ética, ¿no? O esta parte de nosotros en tanto a la empatía, porque se ha visto también pues muchos dentro de esta modalidad de presión y muchas cuestiones bastante, de bastante angustia, por lo que es todo un conjunto, ¿no? Todo un conjunto que va conectado en donde hay que trabajar tanto en esta parte del análisis crítico, teniendo también esa empatía y ese cuidado también del otro, porque en conjunto es cuando realmente vamos a poder hacer el cambio y poner esto en tela de juicio, porque luego siguen de esta manera y está difícil, como nos dices, ¿no? Claro, es complicado. Tenía entendido, pero más como un rumor, la verdad, no como algo oficial, que iban a regresar a clases quienes iban a hacer prácticas, ¿no? Por ejemplo, en laboratorios y demás. Pero ¿qué pasa también con las demás partes? Es un chismecito, ¿no? Que me llegó por ahí nos dejan en los comentarios si sí, regresaron, yo la verdad no estoy segura. Veo a, a René un poquito ansioso, a René. ¿Quieres comentar algo sobre esto también? Sí, la verdad me gustaría comentar algo, y es rescatar una pregunta que igual hizo Rosalín, vaya, este hombre es muy interesante, que igual pienso que serviría de síntesis de esta idea que hemos estado desarrollando. Porque, ¿de qué sirve arreglar la educación si sabemos que el factor determinante para que los niños absorban el conocimiento que les está pasando en las escuelas, claro, tiene que ver con su ingreso familiar? De nuevo, ¿de qué sirve arreglar la educación si sabemos que el factor importante es el ingreso mensual, digo, el ingreso familiar de cada alumno, de cada estudiante? Uy, y es que, fíjate, me encanta porque, a ver, ahí podríamos analizar o darle vuelta, ¿no? Pasarlo por otros lados. Por ejemplo, preguntarnos, a qué, claro, esta pregunta, ¿no? O esta idea, ¿no? De la inversión en la educación, ¿en qué sentido, ¿no? Claro, ¿a qué le inviertes o qué es inversión en la educación? Como decía René, de nada te va a servir tener una escuela si, ¿no? Si mi familia no está en las condiciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿de qué me serviría tener un salón de clases o todos los salones de clases con aire acondicionado, con pizarrones nuevecitos, mesabancos, si ni siquiera mis estudiantes pueden llegar a la escuela, pues, ¿no? Porque no hay transporte? ¿O en qué sentido, ¿no? O sea, ¿qué es la inversión? ¿Hablamos de una cuestión estructural o de manufactura o qué, ¿no? E incluso podríamos cuestionar también la idea de modelo, a qué responde la idea de modelo y no, ¿por qué es modelo y no estructura? Pues, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo. Un modelo, digamos, una idealización de cierta práctica o de cierto concepto, ¿no? No sé, una idealización, pues básicamente. Pero la estructura o que funcione ya es otra cosa. Puedo yo tener el modelo
de sujeto o de tacos al pastor, ahí está. Mi modelo de tacos al pastor, ahí está. Pero otra cosa es que funcione, otra cosa es que lo pueda hacer, otra cosa es que lo pueda cumplir o se pueda realizar como el modelo dicta. Entonces, ¿a qué nos referimos? Esa es la pregunta. Y bueno, pues ya para cerrar, claro, ¿qué es lo deseable, no? ¿En qué sentido hablamos de esto? Y ya para cerrar, no sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos tengamos que ir. Acá ahí quedan muchas cosas por platicar, pero tristemente tenemos que ir cerrando. Así que, pues, si alguien quiere comentar algo, René, Jessy. Y pues yo agradezco mucho estar aquí, que nos haya podido acompañar a René, que claro es un tema que le hace bastante ruido y también comenzó a hacerme mucho ruido y les agradezco por eso. No es queja. Y pues también invitarlos pues a ustedes, a la audiencia que nos esté viendo, en el lugar, momento, circunstancia, a también reflexionar en este tipo de cosas, ¿no? Y acercarse a sus compañeros, sus amigos, familiares que estén pasando por este proceso, que muchas veces pues es difícil y se internaliza, a veces no sale de uno mismo decirlo, entonces das ahí como una sugerencia y pues nada, claro, hay muchísimas cosas que comentar, aquí estaba revisando mis notas, pero bueno, igual será para otro momento y ya podremos verlo con más calma incluso, ¿no? Pues nada, muchas gracias a René por estar aquí, acompañarnos. ¿Quisieras comentar algo antes? Sí, claro. Me gustaría dejarles una pregunta. Bueno, a lo mejor, sí, una pregunta realmente para que la reflexionen. Porque, Provocando. eh, contando un poquito de experiencia personal, yo he tenido que trabajar al mismo tiempo que estudiar para mantener tanto mis condiciones pues bien, que pueda seguir estudiando, como la de mi familia para estar ayudando y aportando. Ahora sí que, ¿cómo me preparé para el mundo laboral? Pues fue algo que no me enseñó en la escuela, es algo que falta, es algo que menciona en mi ensayo, es algo que falta la teoría contra la práctica. Y ahora sí que, ¿dónde está el enfoque? Muchachos, ¿dónde está el enfoque en verdad? ¿Qué queremos arreglar? Queremos arreglar la desigualdad social, el racismo, el clasismo, la intolerancia, y pues todo este tipo de problemas. ¿La educación es la respuesta? Puede que en parte sí, puede que en parte no, pero el meollo del asunto viene siendo pues en reflexionar esto y tratar de actuar, de hacer algo. Ahora sí que llevar la teoría a la práctica. Igual, muchas gracias por la invitación, ha sido un muy buen diálogo. Pues nada más, chicos, excelente. Bueno, pues es todo. Entonces, muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Jessy, muchísimas gracias, Carolina, por siempre estar ahí. Y nada, cerramos este tema. Esto fue Dosis Dosis Filosóficas. Muchísimas filosóficas. gracias. Muchísimas gracias.